Dios les bendiga, amados hermanos. Es un privilegio para mí estar aquí en esta tarde, en esta preciosa día. Yo soy Eneas López, miembro de la comunidad misionera Brillo de Luz. Y es un gusto para mí poder compartirles hoy la palabra del Señor. La Biblia dice que por el oír viene la fe, por el oír palabra de Dios. Ahora vamos a estar leyendo la palabra en el libro de Primera de Reyes 18:30. Dice la palabra del Señor. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Gloria al Señor. El tema de hoy se titula La victoria de Elías en el monte Carmelo. Vamos a dar gracias al Señor en esta tarde. Padre, gracias te damos por la oportunidad de estar aquí reunidos en tu casa, primeramente para adorarte y exaltar tu nombre, Dios mío, porque tú eres grande, tú eres digno de ser alabado. Señor, te rogamos que tú prepares los corazones para todo aquel que va a escuchar esta palabra, Dios mío. Primeramente acá en la congregación y los que nos escuchan afuera, Dios mío, en diferentes partes del mundo. Trae, Dios mío, ánimo, trae fuerza, Señor, por tu palabra, Dios mío. Te damos gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Primero que nada vamos a hablar un poquito de Elías. ¿Quién era Elías? Elías era un profeta del Señor, reconocido como el líder de los profetas. Era un hombre que caminaba rectamente delante de la presencia del Señor, se guardaba en santidad, era un hombre determinado, un hombre de fe. Él no caminaba por vista, sino que él caminaba por fe. Era alguien que Dios usó poderosamente. Algunos lo llaman el hombre de fuego, porque él oraba a Jehová y descendía fuego del cielo. Pero la Biblia no lo presenta como un superhombre. En el libro de Santiago, capítulo 5, dice que era un hombre también sujeto a pasiones semejante a las nuestras. Es decir, él tenía también muchas debilidades. Él pasó por procesos de tristeza, pasó por procesos quizás de duda, pero él siempre quiso hacer la voluntad de Dios. Él siempre quiso agradar a Dios en todo lo que hacía. Él se guardaba para el Señor y quería hacer la voluntad de Él siempre. En el capítulo que acabamos de leer, en Israel estaban pasando muchas cosas. La idolatría había crecido grandemente. El pueblo se había ido tras los Baales. Habían mezclado la adoración de Jehová con la adoración de los Baales. No era que un grupo pequeño seguía a Jehová y otro grupo seguía a los Baales, sino que habían mezclado elementos santos de adoración a Dios con los dioses paganos. Producto de eso vino el juicio de Dios. Vino el juicio de Dios con una gran sequía y hambre. Elías predijo la sequía. Vive Jehová, dijo, en cuya presencia estoy, que no va a haber lluvia a no ser por mi palabra. En ese momento, Acab y Jezabel empezaron a perseguir a los profetas
de Jehová. Ellos los mataban. Quizás ellos creían que por causa de Elías, por haber dicho que vendría una gran sequía, el mal había venido sobre la nación. Pero fue lo contrario. Esto no se detuvo hasta que los profetas de Baal fueron exterminados. Pero Dios siempre tiene el cuidado de sus siervos. El Señor le habla a Elías: levántate, vete al oriente, junto al Jordán, que yo te enviaré pan en la mañana, pan y carne, y por la tarde enviaré cuervos que te alimenten. La Biblia dice que pasado unos días, aquel arroyo se secó, pero siempre Dios, cuidando a sus siervos, vino palabra de Jehová y le dijo: levántate, vete a Sarepta de Sidón, que yo he dado orden a una viuda que te alimente. Gloria al Señor. Pues Elías, quizás nosotros nos hubiéramos puesto a renegar en ese momento. Oh Señor, tú me trajiste aquí al arroyo y ahora se secó. Cuando yo pensé que tú me ibas a tener aquí hasta que la lluvia vendría. Pero no, él obedientemente escuchó la voz de Dios. Siempre, hermanos, no importa lo que estemos pasando, escuchar la voz de Dios en momentos de crisis es la manera más segura de sobrevivir, es la manera más confiable de avanzar, escuchando la voz de Dios. A veces en la tormenta no podemos escuchar la voz de Dios porque los vientos son fuertes, el ruido es fuerte. Cuando los discípulos estaban en una gran tempestad en el mar, ellos no podían ver al Señor. Jesús les dice: no temáis, soy yo. El Señor siempre está allí en los momentos difíciles que nosotros estemos pasando, aunque no lo podemos ver muchas veces, pero tenemos que estar confiados y tenemos que estar determinados que Él dijo que iba a estar con nosotros. Él lo está. Entonces, el Señor guardó a Elías en la casa de una viuda. Le dio palabra que ella lo iba a sostener. Cuando Él llega, prácticamente ella no tenía nada. Ella estaba recogiendo unos leños y el profeta le dijo: te ruego que me deje un vaso de agua y un bocado de pan. Y ella le dijo: nomás hacer el último poquito de harina tengo para hacer una torta y comer yo y mi hijo y luego moriremos. Y él dijo: dame a mí primero y después come tú y tu hijo, y no va a escasear el aceite ni la harina. Gloria al Señor. Entonces el Señor escondió a Elías por un tiempo. Era un plan de Dios, estaba trabajando en Elías. Elías estaba viendo pequeños milagros. El Señor lo llevaba acá, él miraba milagros. El Señor lo llevaba allá, miraba milagros. El hijo de la viuda se murió. El Señor lo resucita. Y él estaba viendo la grandeza de Dios. Estaba viendo quién Dios era. Él sabía que Dios era más fuerte que el Dios Baal. Era más fuerte que los 450 profetas que adoraban a Baal. Era más poderoso que el rey. Era más poderoso que Jezabel. El Señor guardó a Elías en cada paso que dio. Pero llegó el momento, dice la palabra del Señor, que el hambre vino sobre toda
Samaria. Y era el momento de Elías presentarse al rey. Era un rey malvado. La Biblia dice que él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los reyes que habían reinado antes de él. Y el padre de Acab fue un hombre malo también, que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que habían reinado antes que él. ¿Qué quiere decir eso? Que la maldad estaba subiendo, que la maldad se estaba multiplicando. En vez de volverse al Señor, iban alejándose más de él. Pero el Señor le dijo a Elías que había llegado el momento que tenía que presentarse a Acab. Y él se fue y primero se encontró al siervo de Acab, al mayordomo, y le dijo: dile a tu amo que aquí está Elías. Y él dice que se asustó y dijo: ¿qué ha hecho yo, mi señor? Si yo le voy a decir, él te ha buscado por todo reino y naciones y no te ha encontrado. Y ahora tú me dices, ve a decirle. Cuando yo le diga, el Espíritu de Jehová te va a esconder y no te va a poder encontrar, entonces él me va a matar. Y él le dijo: ahora mismo me presentaré a Acab. Elías venía con la autoridad, venía con orden del Rey de Reyes y Señor de Señores. Le había dado palabra que se había llegado el momento de confrontar a los profetas de Baal, de confrontar al rey y también de confrontar al pueblo de Israel. Gloria al Señor. Y dice la palabra del Señor que cuando se juntaron, tuvieron una entrevista. Y lo primero que él le dijo fue: ¿eres tú el que turba a Israel? Elías le dijo: no, espérate un momentito. Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y yéndose tras dioses ajenos, siguiendo a los Baales. Entonces Elías le dijo: reúne pues a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera, y reúnelos en el monte Carmelo. Y le dijo: y también reúneme a los hijos de Israel, a todo el pueblo. Elías hizo una santa convocación. Quizás el rey pensó: quizás Elías va a orar para que venga la bendición de Jehová y va a haber lluvia otra vez y ya no vamos a estar pasando esta hambre. Era algo terrible lo que estaba pasando, que aún los animales estaban muriendo y no había agua al todo alrededor. Entonces él aceptó. Elías le hizo un reto y el rey aceptó. Esto es contrario con lo que estaba pasando cuando Goliat le hizo el reto al pueblo de Israel. En ese caso, el gigante retó al pueblo de Israel. Los filisteos retaron al pueblo de Dios. ¿Acaso no hay un hombre que pelee conmigo en todo Israel? ¿Dónde está el Dios de los hebreos? Y dice la Biblia que lo hizo por 40 días, hasta que llegó a oídos de aquel muchacho David. Y David dijo: ¿quién es este incircunciso que ha atentado contra los escuadrones de Jehová? En otras palabras, ¿y qué le pasa? ¿Acaso no sabe quién es Dios? ¿Acaso no sabe qué poderoso es nuestro Dios? Y o sea que Dios, cuando usted lo reta, cuando alguien lo reta, ahí está. Pero también cuando el pueblo se está desviando y se está corrompiendo, llega el momento también de él confrontar a quien se está oponiendo a sus planes. Déjeme decirle algo, hermano. No importa lo que se levante,
No importa la oposición que venga, nadie va a parar los planes de Dios. Lo que Él dijo que va a hacer, Él lo va a hacer, porque Él es Dios y Él es el Todopoderoso. Aún ni el mar rojo pudo parar al pueblo de Israel. El Señor le dijo a Moisés, alza tu vara. Y al momento, dice la Biblia, que el mar se abrió. Y Él les dijo, esos egipcios que ahora veis, nunca más los volveráis a ver. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. El Señor pelea por nosotros. Tengan fe y estemos tranquilos, que Él no nos va a soltar. El que está en las manos de Él, dice la Biblia, nadie lo arrebatará. Bendito sea el Señor. Pues Elías les hizo el reto en esta ocasión. Les hizo el reto que los reuniera en el monte Carmelo. Me llama mucho la atención la sabiduría de Elías. Elías sabía lo que el monte Carmelo significaba para el pueblo de Dios. Era el monte donde adoraban. Era el monte donde hacían sacrificio. Era el monte donde Elías oraba. En otras palabras, el monte Carmelo era el altar de Elías. El monte de Carmelo era donde Elías adoraba al Señor. Cuando llegó el pueblo y los 450 profetas de Baal, Elías, dice la Biblia, que se acercó al pueblo y los confrontó. Y les dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. En otras palabras, Elías les dijo, ustedes ya no pueden estar así. No pueden estar adorando a Baal y estar adorando a Dios. Me viene a la mente cuando Josué también les dijo al pueblo, escogeos vosotros a quién queréis servir, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Era el momento de tomar una decisión. Era el momento de arreglar cuentas con Dios. Y la Biblia dice que el pueblo no dijo nada. El pueblo se quedó callado. ¿Se han dado cuenta que cuando usted le dice algo a alguien y no dice nada, es porque ellos saben que usted tiene la razón? Ellos sabían que Elías les estaba diciendo la verdad. Ellos sabían que ellos andaban mal. Ellos sabían que habían dejado al Dios de Israel. Entonces Elías les propuso lo que iba a hacer. Le dijo que los 450 profetas de Baal que prepararan un buey, pero que no pusieran fuego debajo de la leña. Y de la misma manera, él iba a preparar el otro buey. Pero comiencen ustedes primero, porque ustedes son más. Y dice que les pareció bien y prepararon su buey y empezaron a orar, empezaron a clamar, diciendo, Baal, Baal, respóndelos, Baal, Baal, respóndelos. Y no había voz que respondiera. Cuando llegó el mediodía, dice que Elías empezó a reírse. Quizás su Dios está meditando, o quizás está trabajando, o quizás va por el camino. Y él se burlaba de ellos, y ellos, dice que se cortaban, empezaron a brincar cerca del altar, y no hubo Dios que les respondiera. Quizás está dormido, es que les dijo Elías. Despertarle, despertarle. Y dice que llegó la hora y no hubo nada. ¿Qué es lo que estaba pasando? No pasó nada en ese momento. Sabemos que
el Dios Todopoderoso había tomado el control en los aires y no había habido ninguna manifestación demoníaca, porque ellos estaban acostumbrados a hacer eso y se manifestaban los demonios, pero el Señor había bloqueado toda manifestación demoníaca y no hubo nada. Y llegó el momento del profeta Elías. Y Elías, muy sabiamente, lo primero que hizo fue arreglar el altar. El altar de Dios estaba arruinado. El altar donde hacían los sacrificios. El altar donde había aquel encuentro con la presencia del Señor. Lo habían destruido. Elías había estado fuera por un tiempo. Y ese altar ya no era lo mismo, lo que él veía antes. Todo había cambiado. Y él empezó a arreglar el altar. Yo me imagino a Elías, hermanos, con aquel dolor en su corazón, con aquel celo de Jehová, de lo que habían hecho, de la adoración a Dios, del Dios vivo, del Dios todopoderoso, del Dios que los había sacado de la tierra de Egipto, tierra de servidumbre, del Dios que había hecho milagros y prodigios, que los había libertado. Y ahora todo estaba destruido. Pero él lo primero que hizo fue arreglarlo. Y agarró las 12 piedras y arregló el altar. Y dice la palabra del Señor que Elías clamó al Señor. En ese momento no había otra cosa más que hacer, sino de clamar al Señor. Déjenme decirle, hermanos, que era algo terrible lo que estaba pasando aquí. Si Dios no intervenía en este momento, ese era el último día de Elías. Elías iba a morir en ese momento. Si Dios no hacía algo, Elías iba a morir. Él estaba harto ya de lo que estaba pasando. Pero él prefirió morir. Pero si muero, dijo, voy a morir en la presencia del Señor. Si muero, voy a morir en el altar de Dios. Y él preparó el altar. Y le dijo, Señor, aquí está todo este problema. Todo el mal que ha venido sobre Israel. Lo pongo en tu altar. Lo pongo delante de tu presencia. Lo pongo en tus manos. Porque aquí yo no soy nada. Quizás este sea mi último día, Señor. Pero lo pongo delante de ti. Haz algo. Haz algo. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y dice la palabra del Señor que fuego descendió del cielo. Fuego descendió del cielo y consumió el holocausto, el sacrificio. Quemó las piedras y dice que aún lamió el agua que estaba en la zanja. Entonces dice que el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Allí vieron ellos el poder del Señor. Pero lo que yo quiero, la palabra que el Señor me dio a mí fue, no importa los problemas que usted tenga. Quizás es un problema de muerte, quizás es una enfermedad de muerte, problemas económicos,
problemas de migración, problemas de corte. Cuando yo estaba leyendo este pasaje, el Señor me ministraba y me dijo, ponlo en mi altar, ponlo en el altar de oración, ponlo en mis manos, pero antes de poner tu problema en el altar, tienes que arreglarlo primero. La Biblia dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Es decir, en un templo hay un altar. Y en el templo que somos nosotros hay un altar. Y ese altar es el corazón. Muchas veces el corazón se contamina. Nace una raíz de amargura. Hay rencores, falta de perdón. Y cuando nosotros traemos el problema en el altar de Dios, el Señor no oye esa oración. O si oye, pero no te responde. ¿Pero por qué? Porque hay algo que detiene esa oración. El Señor dijo que cuando traes tu ofrenda al altar y si tu hermano tiene algo contra ti, pídele perdón primero y luego trae tu ofrenda al altar. Para que el Señor acepte tu ofrenda, primero reconcíliate con tu hermano, reconcíliate con tu esposo, reconcíliate con tus hijos, porque si no, tu altar va a estar arruinado y el Señor no va a actuar a favor tuyo. Lo primero que tienes que hacer es arreglar el altar. Arregla el altar de tu corazón. La palabra del Señor dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y cuando tú arreglas tu altar y luego vienes y pones tu problema y pones tu situación en las manos del Señor, Él va a obrar. La Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho. O sea, la oración eficaz del justo, la oración precisa de aquel que camina en justicia, de aquel que camina en santidad, puede mucho. Va a haber grandes milagros. Gloria al Señor, bendito sea el nombre del Señor. Así que pon tu problema en el altar de Dios. Martín Lutero dijo, he tenido muchas cosas en mis manos y todas han fracasado, pero las que he puesto en las manos del Señor aún permanecen. Pon tu problema en las manos del Señor. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Por nada estéis afanosos. Pon tu petición delante del Señor y luego di, gracias Señor, porque ya puse mi situación, mi problema, mi crisis, y yo sé que tú vas a obrar y antes de que lo hagas te doy gracias. Esa es una oración de fe como la que hizo Elías. El Salmo 34:8 dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Gloria al Señor. Tenemos pasajes hasta decir basta, de que nos habla de quién es Dios, de que cómo Dios puede salvarnos en un momento determinado. Ya no estés preocupado, ya no estés turbado. Ven delante de la presencia del Señor. La Biblia dice, venid a mí todos los que están cansados y trabajados, y yo los haré descansar. Quizás tú estás cansado,
Quizás tú ya no puedes más con lo que te está pasando. Ven a Jesucristo, que Él te va a hacer descansar. En su presencia, dice la Biblia, que hay plenitud de gracia. Acercados pues confiadamente al trono de la gracia para nuestro oportuno socorro. Quizás tú no conoces al Señor. Ahora es el momento de acercarte a Él y darle tu vida a Él. Él va a hacer un milagro en tu vida. El Señor quiere obrar a favor tuyo, pero Él te pide, hijo mío, dame tu corazón, dame tu corazón. Él solo te pide tu corazón. Él quiere tu corazón. Quizás tú no lo conoces, pero es un buen momento de acercarte al Señor. Venid luego, dijo el Señor, y estemos a cuenta. Estemos a cuenta con el Señor. No importa cómo hayan sido tus pecados o cómo son tus pecados. Él puede limpiarlos y perdonarlos. Gloria al Señor. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Espero que esta palabra les haya traído edificación, fe, tranquilidad y paz. Ya no sigan preocupados, ya no sigan turbados. Traigamos nuestras peticiones, traigamos nuestro problema y pongámoslo en el altar del Señor. En el altar del Señor vamos a ver la gloria de Dios. Así como Elías vio la gloria de Dios y el pueblo de Israel, usted también va a ver la gloria de Dios en el altar de oración. Dios les bendiga y los guarde. Gracias por su sintonía. Gracias por estar aquí en nuestro ministerio Brillo de Luz. Amén. Dios te bendiga, mi amado hermano. Saludos desde acá, desde el Centro de Operaciones de nuestro ministerio, Comunidad Misionera Internacional Brillo de Luz. Quiero invitarte a que si este programa ha sido de bendición para tu vida, tú puedas no solamente darle like y darle a la campanita con el objetivo de recibir los mensajes, sino también suscribirte. De esa manera tú nos estás ayudando, estás colaborando y estás promocionando nuestro ministerio para que nosotros podamos seguir adelante haciendo este trabajo. Quiero invitarte también a mirar cada uno de los videos anteriores que hemos realizado, más de 100 videos en los últimos 6 meses, con el objetivo de que la Iglesia del Señor Jesucristo pueda ser bendecida a través del mensaje poderoso de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Sé parte de este ministerio, suscríbete